Hey, tú. Sí, tú. ¿Aún sigues sorprendido por el terreno de Minecraft? Porque yo sí. Pero te voy a enseñar la generación de terreno más real, más impactante, más loca, más chula que nunca antes has visto. Y créeme, yo pensaba que ya había visto cosas realistas, pero cuando me vi lo que te voy a enseñar en este video, me quedé un poco loco, la verdad. Master YouTube, Master YouTube, Master YouTube. Y es que a ver, con la llegada de la nueva actualización de Minecraft, que es esta de aquí prácticamente, que le agrega montañas, siendo sinceros, está muy bonito. ¿A quién no le gusta ver estos paisajes? Y claro, obviamente en las minas, me gustaría saber en qué dispositivo juegas Minecraft y si de alguna forma va un poco lagueado. Antes no me tomaba 6 GB sin ponerle ninguna modificación al juego, así normal, ¿sabes? Así que dime en qué juegas y si te va más lagueado esta versión que la anterior o es cosa mía. Bueno, lo que vamos a ver en este video sin muchos rodeos es un datapack que yo lo voy a usar como un datapack, pero está en las dos versiones. En mods también puede ser utilizado. Y es un cambio en la generación de terreno. La modificación que vamos a utilizar se llama Terra Lead, este de aquí. Y le agrega, es que hasta en la foto se ve en esta imagen de aquí. Lo voy a activar directamente como un datapack. Repito, se puede utilizar como mod sin ningún problema. Y le pondré generación realista. La generación de mundo es una de las cosas más chulas que nunca se ha agregado el juego. De verdad, está hasta tardando en crearse, amigo. Estoy viendo que va a ser potente la cosa, la verdad. Vale, creo que con el data pack sucede algo diferente a los mods, y es que aparecemos siempre en el mismo punto. Pero bueno, que hay muchas cosas que tenemos que analizar en este data pack. Obviamente la generación va a ser muy diferente a la que tenemos en la 1.18. No vamos a tener la organización de biomas que tenemos en la versión esta, sino que va a ser algo un poco más exagerado y loco. Que de hecho, dentro de poco me voy a colocar shaders para que vean esta locura con shaders activados, con las sombras y con gráficos realistas. Ah, amigo, me gustaría encontrar la zona donde está el... ¿Qué es esto, loco? Es que tenemos de todo. Hay un montón de biomas y algo chulo de todo esto es que ni siquiera agrega un bloque nuevo. Por más loco que parezca, esto no es ningún bloque nuevo. Todos estos bloques ya existen en el Minecraft normal. Que por cierto, no sé si esto es nuevo o no, pero no había visto este humo antes, viniendo de la magma. A ver. Ah, amigo, claro. Ok, esto se lo han trabajado. Esto se lo han trabajado muchísimo. A ver. ¡Hala tú! ¡Qué chulo! Claro, es que no solamente han colocado bloques aleatoriamente, sino que están bien trabajados, amigo. Supongo que esta zona de aquí sería como una zona de volcán, con lo cual deberíamos estar cerca de donde aparece en la imagen del logo, que aparece un volcán medio... Tú, es que se ve chulísimo. Esto se ve muy bonito. Bueno, de volcán no tiene mucho, porque todo esto allá es de pura agua. Vamos a estar explorando un ratito. Miren esto de aquí. ¿Qué es esto? Ok, por más que queramos tener una imagen así con la nueva versión, es que es casi imposible, porque esto ya es una exageración. ¿En cuánto tengo los chunks? Los tengo en 26, chicos. Lo podría subir a 32, pero va a ir más lagueado, así que lo dejaré tal cual. Supongo que estamos en un bioma, yo diría de volcán. O si no, de piedra volcánica. Es lo que parece. Pero aquí que hay, es que hay un montón. Hay un montón de biomas diferentes. Y cada bioma tiene sus propias montañas. Y todos creo que tienen montaña. Mira, esta aldea es la aldea más extraña que he visto en mi vida. Me haría ilusión encontrar alguna... Hola, tú, que se cayó esto. Alguna herrería, vale, no hay herrería. Ok, esto me sirve aquí para explicarles una cosa, y es que tenemos también cambios en las cuevas. No solamente en la parte de arriba, que ya sería suficiente honestamente con este mod, sino que tenemos cambios en cuevas, amigo. Tenemos cambios en cuevas. Hay cuevas que se ven más chulas, pero claro, ahí sí que te diría que no sé cuál me gusta más. Si las cuevas de la... Bueno, tiene que ser esta. Claro, porque estas cuevas ya son una pasada más increíble. La de la 1.18 son cuevas normalitas, gigantes, ¿sabes? Pero esta creo que las lleva a otro nivel. De hecho, no creo que haya bloque de magma, por ejemplo, en cuevas, que hasta ilumine, que sirva como iluminación. Oh, esto es increíble.
Esto es increíble. A ver. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Salgamos un ratito y me voy a colocar los shaders para que veamos mejor la superficie y luego nos metemos a la mina a ver qué tanto nos puede gustar. Porque, a ver, que las cuevas de Minecraft se ven pues más o menos muy oscuras cuando estamos utilizando shaders, pero pues creo que no va a ser el caso porque están iluminadas con el bloque de magma, que le daría el toque para que no se vea distorsionado ni nada de eso. Ya lo tengo activo. Claro, creo que se nota, ya lo tengo activo el shader. Y sí, se ve un poco extraño, No nos vamos a adentrar en las cuevas, vamos a mirar cómo se vería aquí en la parte superior. A ver. Montañas. Ah, amigo, qué vistas. Con esto podemos encontrar unas vistas que es que son increíbles. Mira, ese pico de ahí, parece como si fuese el Monte Everest, ¿sabes? Sería un poco exagerado, pero el Monte Everest lo tengo en mi espalda. Vamos a subir allá, a lo máximo, a ver qué tal. Quiero encontrar otro bioma, quiero irme lejos. Mira, este es el que estábamos hace ratitos. Oye, tú, está bien alto esto. Recordemos que podemos construir hasta la altura 320. Bueno, tú. ¿Qué es esto, chico? ¿Qué es esto, amigo? Mira esa mega montaña. Vale. A ver, la altura máxima a la que podemos llegar, vamos a intentarlo. Vale, esta de aquí sería la altura máxima a la que podemos llegar literalmente en cualquier construcción del juego. Y es que voy a tirar una foto, la subiré a la comunidad. Comenta si la viste en la comunidad primero. Vale. Busquemos otra zona. Voy a cambiarme los shaders a mis preferidos de toda la vida, que son los Sildurs, esto de aquí. Por algún motivo, ¿sabes? Es algo, no sé, más de gustos, pero este es mi preferido. Me voy a teletransportar a una ubicación totalmente aleatoria y veamos dónde aparecemos. A ver, se supone que aquí debe estar todo también cambiado. ¿Cómo está usted, ovejita señora extraña? Pues tampoco tan interesante. Bueno, estamos entrando ahora en un bioma un poco diferente. ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? A ver. Esto es como una especie de desierto de sabana. Tiene el mecanismo este que está súper chulo de las fogatas. Que por cierto, las fogatas me acabo de dar cuenta que no se apagan. Aunque estén abajo del agua, las fogatas no se apagan, amigo. ¿Por qué razón? Se apaga solo si le coloco un bloque de agua justamente allá. Pero bueno, en fin, que estamos ahora entrando en un bioma un poco diferente que cambia la forma en la que vemos todo esto. Aquí sí que las montañas ya no son tan grandes. De hecho, parece muy normalito. Ese barco está perfectamente estrellado. Ojo aquí. Esto es Netherrack. ¿Qué es este bioma? ¿Qué tiene este bioma? Es una montaña gigante, pero extraña. A ver. Scarlet Mountains. Así se llama. Scarlet Mountains. Bueno, pues es lo que les digo, chicos. Aquí tenemos montañas muy random, muy extrañas. Y de hecho, podemos encontrar de todo. Desde cosas que puedan parecer súper realistas como esta, por ejemplo. A ver, esta montaña de aquí me gusta. Y el terreno sí que lo cambia. Y agrega cosas más exageradas que hacen que se vea todavía que no se pueda diferenciar entre una montaña de la vida real y esto. Imagínate ya si agregamos texturas o el mod típico que hace que no haya ningún tipo de bloque en el juego. No sé si actualmente lo están desarrollando o si sigue disponible, pero es el mod que hace que los cubos no sean cubos, sino que sea todo como redondo, que tengan curvas. Eso puede estar muy chulo combinado con este mod, pero sí que es verdad que puede dar muchísimo lag. Para un survival puede que venga bien esta cosa, y si depende mucho de qué computadora traigas. Me quedo con esta vista de aquí, que creo que no la podemos encontrar en la generación normal del juego, o esta de aquí atrás, amigo, es que son muchas, la verdad. Voy a hacer una cosa, y es poner los chunks a 32, que haya un montón de chunks, a ver qué tan lejos podemos llegar a observar. Es que mientras más se sube, más real se convierte, amigo. Vamos a aumentarle esto. Ah, que puedo llevarlo a 64 chunks. Por favor, computadora, aguanta. Esto es simplemente una locura. Literal, no tengo palabras, chicos, para esto. Por más lagueado que vaya, que aquí va todo normal. Miren esto. Esta imagen es única. Es que es única. Nunca había visto el Minecraft así. Y teniendo en cuenta todas las cosas que va cambiando, porque no es solamente que agrega las montañas estas, sino que debajo también las cuevas y todo eso va cambiando. Va todo un poco acorde. Intentaré que cargue todo, tomaré una foto y también lo subiré a la comunidad. Y aprovecho para decirte que te suscribas, que subimos un montón de cosas. Te la vas a pasar genial, amigo, y no te vas a arrepentir. Vale, chicos, ya por último vamos a revisar la parte subterránea. Me he puesto visión nocturna y me quité los shaders para que lo podamos ver mucho mejor. Me voy a poner en espectador y en teoría
esto cambia también pues las cuevas, y debería agregar cosas pues más interesantes, porque recordemos que podemos bajar hasta menos 64, que es una bestialidad. Por cierto, me sigo encontrando raro los cofres estos que se encuentran uno al lado de otro. A ver, que no es que sea una locura tampoco, no encuentro un espacio grande donde se pueda... aquí, por ejemplo, vale. Bueno, aquí estábamos hace ratitos, ¿no? Vale, bueno, sería cuestión de ir probando, ir checando y qué cosas se pueden encontrar. Más diamantes seguro. Bueno, recuerda que lo puedes utilizar como si fuese un mod o un datapack, como lo estoy usando yo. Creo que si lo usas como si fuese mod, va a ser todavía más amplio. Yo me despido por aquí, espero que les haya gustado un montón y nos veremos en un próximo video. Hasta la otra, adiós, adiós, adiós.